Hola, ¿qué tal? Voy a presentarles un proyecto de orientación enfocado al desarrollo de habilidades sociales y manejo de emociones. ¿Cuál es el objetivo que este programa tiene? Primero que nada, fortalecer las habilidades socioemocionales a través de diversas dinámicas grupales, individuales, al fin de disminuir estados de ansiedad que afecten el rendimiento académico e integración social de los jóvenes. ¿Por qué trabajar las habilidades sociales y el manejo de emociones? Bueno, primero que nada porque somos unos seres sociables y nuestra forma de socializar está en relación con la forma o las emociones que vivimos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tomamos la información que recibimos de los demás? ¿Qué sentimos? ¿Qué expresamos? ¿Cuáles son nuestros miedos, frustraciones? ¿Cómo vamos enfrentando nuestro entorno? ¿Cuáles son las necesidades que vivimos? La forma en que nosotros manejemos esta información es la manera en que nos vamos a ir desarrollando de manera favorable. Para desarrollar este proyecto se consideraron algunas problemáticas que viven los jóvenes. Dentro de ellas encontramos baja autoestima, un bajo nivel de tolerancia a la frustración, se enojan fácilmente, conductas impulsivas, no reflexionan en lo que están sintiendo o en lo que sus acciones pueden generar, aislamiento. Esto afecta, por supuesto, el rendimiento y la integración en el grupo, errores de percepción que los llevan a involucrarse en problemas. Muchos de los grandes problemas o agresiones que se dan dentro de las aulas tienen que ver con errores de percepción, el creer o el pensar lo que la otra persona dice, expresa o siente de nosotros. Eso los lleva a los jóvenes a crearse ideas que los lleva a enfrentarse con otras personas. Las historias de vida con situaciones de violencia, de abuso o bien situaciones de abandono que viven los jóvenes y que proyectan en la escuela, y esto por supuesto afecta su manejo de emociones y sus habilidades sociales. Como resultado de esas problemáticas, pues tenemos crisis de ansiedad, que muchos de los jóvenes inclusive han llegado a hospitalizarse por esas crisis de ansiedad, dado que no saben manejar sus emociones, su enojo, su angustia, y eso pues se refleja en su salud. El mal manejo de emociones que tienen los jóvenes es una problemática muy grave que afecta su forma de interactuar con sus compañeros, con sus docentes, inclusive dentro de su contexto familiar. Y una persona que no logra integrarse fácilmente va a tener dificultad en todas las áreas, y sobre todo el nuevo modelo que estamos planteando busca que los jóvenes sepan integrarse, que los jóvenes tengan las habilidades para resolver las problemáticas que cada entorno le presente. De tal manera que para trabajar este proyecto se va a retomar el modelo de Kharkov. La propuesta de Kharkov de orientación propone que el ser humano se tiene la percepción que el ser humano, el estudiante, tiene la capacidad de responsabilizarse de su problemática y buscar estrategias que lo lleven a superarlo. Es decir, Kharkov lo que nos plantea es que la persona, una vez que se le enfrenta, se le hace ver cuál es el problema que realmente existe, él puede tener esa habilidad para entender cuál es su responsabilidad dentro del problema y de tal forma asumir qué es lo que tiene que hacer él. Es decir, no necesariamente el orientador le va a resolver el problema, sino más bien lo va a guiar para que sea el propio estudiante quien resuelva su problema a partir de responsabilizarse del problema, porque todo ser humano somos partícipes de las problemáticas que vivimos. No estamos aislados porque nosotros generamos la problemática de alguna forma, directa o indirectamente, solo que cuando estamos dentro del problema no logramos verlo. Esta propuesta de orientación busca generar en el alumno experiencias de vida que le permitan responsabilizarse, enfrentar y superar las adversidades que forman parte de su vida diaria. Nosotros como docentes, como orientadores, no podemos cambiar la vida del alumno, no podemos meterlo en una esferita para que nada le pase y nada afecte sus emociones. Lo que sí podemos hacer es enseñarle, guiarle para que asuma su responsabilidad, desarrolle habilidades que le permitan enfrentar y salir adelante de las problemáticas. El alumno tiene la capacidad de sobresalir pese
a lo conflictiva que pueda ser su vida. Pero a veces le hace falta esa guía, esa orientación, y a veces ver a través de ejemplos de otras personas qué es lo que él es capaz de lograr. ¿Cuáles son las competencias que buscamos desarrollar? Primero que nada, es que se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que percibe. Es decir, se busca que el alumno sea capaz de tener una autoestima positiva que le permita manejar sus emociones para así abordar y resolver los problemas que aparecen en su vida. La segunda competencia que va a desarrollar el joven es: elige y practica estilos de vida saludable. Un joven que sabe lo que quiere de la vida, que sabe enfrentar las problemáticas de su vida, no se va a involucrar en situaciones que lo pongan en riesgo, estilos de vida que no sean saludables para él, como lo señalan las adicciones. La tercera competencia en la que se va a centrar este trabajo es contribuir a alcanzar un equilibrio entre el interés del bienestar individual y el social. Que el alumno no sea un egocentrista, pero que tampoco sea alguien que solo piense en ayudar a los demás, sino que busque ese equilibrio entre su bienestar y el bienestar social. El programa de intervención como tal va a estar enfocado en dos fases. La primera fase es la de exploración o interiorización. Los temas que se van a trabajar aquí es evaluación de las habilidades emocionales, autoestima, empatía y fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar? La primera va a ser aplicación de un test para evaluar las habilidades. La segunda actividad es mi rostro en el espejo. Se va a trabajar lo que es la autoestima. Se va a buscar o guiar al alumno para que él identifique cuáles son las situaciones que le están generando emociones buenas y malas, positivas y negativas. Diario va a ir identificando qué emociones va sintiendo, qué es lo que genera esas emociones y dónde está el problema. Una vez que el alumno ha identificado eso, bueno, vamos a trabajar el tema de empatía, que es siguiendo las fortalezas. Cada alumno se le va a asignar un compañero y se le va a solicitar que durante una semana observe a su compañero para que ubique sus fortalezas. Al final, el compañero que observó le va a entregar su reporte de observación y a su vez va a reflexionar en qué es lo que el otro vio que él mismo no había visto de sí, qué fortalezas el otro fue capaz de identificar que yo como persona no logro identificar. Y bueno, una vez que tengo mis fortalezas y que conozco mis debilidades, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar mis habilidades sociales y sobre todo para ir interactuando de manera positiva? La segunda etapa de este proyecto de intervención o de orientación es la comprensión de la situación de crisis que vive. Se va a analizar el problema y a tomar decisiones. Eso es lo que se va a trabajar, es decir, se va a guiar al alumno para que a partir de la actividad él vaya identificando y solucionando los problemas. El primer paso que se va a hacer es hacer un listado de problemáticas o situaciones difíciles que haya tenido que enfrentar. A partir de eso, bueno, el alumno lo que va a hacer por semana es ir analizando ese problema. Identificar los tipos de personalización, es decir, cuál es el significado, qué problema, qué sentimiento o qué fin me generó esa problemática o esa situación conflictiva. De tal manera que el alumno vaya enfrentando o analizando de manera minuciosa el problema, es decir, si yo entré en conflicto, ¿qué fue lo que generó ese conflicto? ¿Qué me hizo sentir? ¿Vale? El segundo paso será que cada uno de los problemas pasará a escribirlo al muro de los lamentos, en el cual compartirá sus emociones, qué es lo que él sintió, y las otras personas podrán ver que así como yo tengo un problema, la otra persona también lo tiene, y muchas veces compartimos problemas con personas con las que ni siquiera nos llevamos, y sin embargo juntos podemos ver alternativas de solución. Se les entregará una tarjetita para que escriban un tercer problema, lo doblarán y lo colocarán al centro y van a platicar su problema como si no fuera él quien realmente lo está viviendo. Es decir, si yo tuviera el problema del compañero, ¿qué es lo que haría? Y así vamos a ver no solo lo individual, sino tener esa empatía con el otro para entender su situación, sus problemas, y sobre todo para ver que el otro también tiene
las mismas situaciones que yo también puedo vivir y cómo dos formas de pensar nos llevan a una solución. ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que el orientador requiere para implementar este programa? Primero que nada, generar confianza y empatía, no juzgar a la persona ni lo que nos está diciendo, independientemente de que vaya o no de acuerdo con nuestro pensamiento, ser amigable, crear un ambiente agradable, generar experiencias, ejemplos que le permitan a la persona ubicar su problemática, tener la facilidad para confrontar al alumno con la realidad e enfrentarlo a qué es lo que realmente estás viviendo para a partir de ahí salir adelante. Y obviamente guiar al alumno para que identifique el origen del problema y vea qué es lo que realmente le afecta para así proponer soluciones. ¿Qué buscamos con este proyecto? Es primero que nada que el alumno tenga un equilibrio en sus emociones, que sea capaz de ser empático y de convivir con los demás y con esto generar un mundo o un ambiente mejor. Gracias.